Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a su programa CADE en vivo. Les saluda su servidor y amigo Armando Ramírez Villa y en esta ocasión pues tengo el gusto de volver a saludar a mi socio, amigo, colega José Padilla Hernández. Bienvenido, José. Servidor y amigo Armando, pues aquí ya listo. La vez pasada pues efectivamente los semáforos rojos estuvieron cañón, pero afortunadamente ahora sí me tocaron solo los verdes y ya estamos Tomaste aquí. precauciones, ¿no? Ya, Exacto. como estamos en semáforo verde y así se va a pasar hasta después del Buen El Fin, Buen Fin, pues o sea, hay que considerar que pues va a seguir el verde por un ratito, así ¿no? es, hay que aprovecharlo. Pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias por su compañía. En esta ocasión vamos a estar platicando justamente de pues algo que se deriva de las reformas, José, lo que es todo lo necesario, puntos relevantes respecto justamente de el régimen simplificado de confianza que está generando muchas expectativas positivas, pero bueno, quién sabe si efectivamente todo sea positivo, por ahí exista alguna intención, ¿verdad? Por parte de, dices tú, el creador de la norma, de la reforma, quien la propone, y el legislador que la convalida, ¿verdad? Así es. Y que al final de cuentas pues la pasan recién, ¿verdad? Apenas el día de ayer la acaban de pasar sin moverle ni una coma. Si se le puede llamar convalidar, nada más levantar la manita y voto a favor y voto en contra. Entonces, Es una práctica que hemos visto todo el tiempo, en todas las reformas y en todos los sexenios, ¿no? Independientemente ahora sí que del partido que esté en el gobierno, de todas maneras, pues tenemos el mismo procedimiento. así es. El grupo parlamentario y así también, bueno, pues todos los legisladores que pertenecen al partido del presidente en turno, pues hacen lo mismo, José. Pareciera que ahí se olvida, ¿no? De que tienen un criterio propio, de que hay una división de poderes, de que tienen que verdaderamente representar los intereses pues de quienes votaron por ellos. Se supone que los diputados, de acuerdo a la Constitución, ellos son los que fungen o hacen las veces de Cámara de Origen, porque son los que nos representan a nosotros los gobernados, ¿no? Pero ya la pregunta es, ¿en realidad nos representan a nosotros o se inclinan y se ponen de tapete ante los intereses de otros? Pues seguramente es lo segundo que señalas, porque bueno, pues lo encontramos todo el tiempo y no vemos ahí ningún pronunciamiento por parte de algún legislador en contra o siquiera que analice, reflexione lo que está proponiendo pues el Ejecutivo en este momento y en los otros también. Entonces, al final del camino es lo mismo. Dejaremos que en la conclusión del programa, bueno, pues cada uno saque sus propias conclusiones respecto de si es favorable o no, José. Pues por lo menos que hicieran su chamba de revisar, analizar y a lo mejor de repente de escuchar a los foros en donde se empiezan a discutir la propuesta de reforma por parte del Ejecutivo. Te comentaba hace un ratito que yo en lo personal en mis clases, yo ya no me atrevo a decir que lo que quiso decir el legislador, porque al final del día el legislador solamente levantó la manita. Hoy día vemos que la reforma pasa así, casi tal cual, y aquí se observa una propuesta, una adición, una reforma, pues por parte del titular del Ejecutivo Federal, Armando, ni siquiera decir lo que quiso decir el legislador, porque no es lo que quiso decir el legislador, es lo que quiso decir el titular del Ejecutivo Federal. Dicho de otra forma, lo que quiere el presidente en turno, ¿no? Lo que quiere el presidente en turno. Y sabemos cómo funciona todo esto. Saludamos a todos nuestros amigos que se están conectando. Brenda, a Armando Castillo, muchísimas gracias. David Arias, saludos. Kamal, muchos saludos también. Mándenos sus saludos, la institución a la que pertenecen, para mandarle un cordial saludo justamente a estas universidades, sabiendo que, bueno, pues siempre, ¿verdad? Tendrán este foro para ustedes, para que hagan las preguntas, los comentarios que resulten interesantes para ello. Y fíjate, José, algo importante antes de iniciar con el tema de hoy, a partir de que lo que estás mencionando de la propuesta de las reformas, ¿quién lo hace? Que generalmente siempre es el Ejecutivo, y en este sexenio lo que caracteriza es de que, bueno, pues pareciera que no se le puede mover ni una coma absolutamente a nada. Pero acaba de suceder y acaba de darse una noticia relevante que merece Ser ser comentado. comentada, por supuesto, desde luego, porque se pasó por alto y no se ha profundizado mucho en el estudio justamente de los acontecimientos que sucedieron en 2019 con una propuesta de reformas
que la calificamos como la reforma penal fiscal, José, Así es. en donde se modificaron varios ordenamientos y se llegó a considerar, y de hecho se sigue considerando, para que no se confundan nuestros amigos, se sigue considerando como parte de la delincuencia organizada a ciertos contribuyentes que se ubican en los supuestos de defraudación fiscal. Así Y es. sucede entonces que viene una resolución por parte de la Suprema Corte, Plausible. ¿verdad? Que Pues, es bueno. dependiendo del lado de quién ¿De estés. dónde estás? Y entonces ahí pareciera que sí hay una división de poderes, ¿no? ¿Por qué no nos comentas un poquito a nuestros amigos de qué se trata? Sí, efectivamente, el día de antier, el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, se pronunció en el sentido de que es inconstitucional la prevención preventiva para delitos de índole fiscal, también en materia de lavado de dinero, y eso pues, parece ser que fue como una buena noticia para los factureros, Armando, porque entonces ya no necesitan o no se amerita una presión preventiva, toda vez que a la luz de lo que señala el artículo primero constitucional, estarían vulnerando los derechos humanos. Sí, recordemos que en tratándose justamente de derechos humanos, que todos vienen consagrados, ustedes los encuentran en el artículo 1, el artículo 29 justamente de nuestra Constitución, pues se recoge, ¿verdad?, en muchos de esos artículos, como es el 14, el 16, 17, 20, 22, en fin, lo que es la presunción de inocencia, José, Así es. que parecía ausente justamente en esta reforma y se vulneraba ese derecho humano, justamente de que se considera que eres inocente hasta que no se demuestre tu culpabilidad, ¿verdad? Y entonces viene la propuesta y de hecho la reforma que inicia su vigencia en el 2020 de la Ley de Seguridad Nacional, en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde se considera y se agrega a la defraudación fiscal, José, como parte de la delincuencia organizada. Pero aquí hay un punto relevante, lo decías, es una buena noticia para los factureros. Yo lo veo desde otra óptica, lo veo desde el punto de vista en que prevalece el derecho, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, que muchos expositores y muchos colegas consideran que es letra muerta, pero la realidad de las cosas es que no es así. Esos derechos humanos se hacen valer a través de los juicios de amparo, ¿verdad? Y derivado de estos juicios de amparo es que surgen justamente estos pronunciamientos por parte de la Corte. En este sentido, el hecho de que no exista ya esa prisión preventiva oficiosa, pues se hace valer, José, el derecho humano a la presunción de inocencia. Así es. Y si estuviéramos en un estado de derecho verdaderamente, en donde la autoridad aplicara la ley como es, pues entonces no se daría que gente inocente pues tuviera que pagar una pena o cumplir una pena sin que previamente pues estuviera juzgado y condenado. Claro. Que ese es el espíritu justamente del derecho humano. Y aquí parece ser que el pronunciamiento de la Corte pues, fue un pronunciamiento autónomo, sin línea, porque pues aquí el día de ayer, si no me recuerdo, el titular del Ejecutivo Federal se pronunció en ese sentido y ahora dice que con este pronunciamiento los fifís no van a tocar la cárcel. Yo no sé por qué tanto desdén por los fifís por parte del señor, si no es una actividad delictiva que sea específica de cierto sector de la población, sino desafortunadamente es un tema de delincuencia que pues se da por cualquier tipo de personas, ¿no? Pero efectivamente, como bien lo comentas, se hace valer el derecho humano y pues parece ser que es plausible el pronunciamiento del señor ministro de la Corte porque efectivamente se pronuncia sin, yo entiendo, sin una atención a una línea, sino en atención a la Constitución que rige pues precisamente el Estado de Derecho. Ello me recordó un libro, ojalá que tengan la oportunidad de leerlo, un libro que se llama ¿Quién debe de ser el defensor de la Constitución?, de Hans Kelsen. Se los recomiendo porque es un libro que versa sobre la pugna del poder, de la autonomía de los poderes en los tiempos de Hitler, y pues precisamente Hans Kelsen hacía mención en ese libro y ahora sí que con toda acertación que el Poder Judicial tendría que ser un poder totalmente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. Porque hoy día, pues, es como que estamos viendo que nuestros poderes como que, oye,
hay algunos que se están poniendo de apechito, ¿no? Y entonces lo que diga el titular del Ejecutivo es lo que se debe de hacer. En este caso, desde mi apreciación, no es el caso. Correcto. Hans Kelsen, jurista, ¿verdad? Jurista al que le debemos justamente la teoría pura del derecho, así como el libro de la norma jurídica, ¿verdad? Y la supremacía constitucional, en donde viene el orden constitucional Parece tenemos. ser que nuestro audio está un poquito bajo. Producción, ahorita lo arregla la producción. Muchas gracias por el comentario. Y si no, pues nos ponemos a gritar, no hay ningún problema, ¿verdad? Alzamos la voz para que se escuche bien. Díganos todos si escuchan bien. Si no, bueno, pues incrementamos esto. Bueno, dicho lo anterior, decimos entonces de que se declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, pero no por esta razón quiere decir que ya no existe dentro de la norma de delincuencia organizada tipificado como tal a la defraudación fiscal, José, a la expedición de facturas apócrifas y al contrabando. ¿Qué quiere decir esto? Qué chistoso, Armando, perdón, algún paréntesis. Dicen que en México solamente hay 3 cosas organizadas: la delincuencia, el payaso de rodeo y las tandas. Seguramente, bueno, pero las tandas no tanto, porque fíjate lo que pasó con la rifa que hizo, ¿no? Bueno, las tandas, esto es una rifa, ¿no? Su famosa rifa del avión presidencial, ¿no? Pero bueno, el caso es, algunos se escuchan, algunos no escuchan. A ver, producción, por favor, a ver si lo arregla rápido, porque son temas muy interesantes y que tienen que estar, por supuesto, al pendiente de nuestros amigos. Entonces, finalmente, en tratándose de delincuencia organizada, prevalece como delincuencia organizada. Recuerden que el monto por el cual se llega a considerar como delincuencia organizada, estamos hablando de 7.804.230, que equivale a multiplicar 3 veces, ¿verdad? 3 veces lo dispuesto por el artículo 108, fracción 3. No sé. Entonces, ese es el monto por el cual, una vez superado, se considera como delincuencia organizada y también como un asunto de seguridad nacional. Así es. ¿Verdad? Bueno, se sigue considerando. Lo único que se declaró como inconstitucional fue la prisión preventiva oficiosa. Nada más. Dicho esto, sigan revisándolo. Esto no quiere decir que en algunos casos, fíjate José, en algunos casos, a partir de que el juzgador, es decir, el juez o la juez, analice y valore justamente todo el asunto, la conducta infractora del contribuyente, del importe, los montos, no quiere decir que no pueda declararla, ¿eh? Claro, claro. No nos vayamos con esa finta de que ya se eliminó. No. Sí la puede llegar a declarar siempre y cuando se justifique esa prisión preventiva oficiosa. Se hace ese matiz nada más. No es de que se elimina, se hace ese matiz. ¿Qué quiere decir? Que de facto, nada más porque se excede del monto de los 7.804.230 viene la prisión preventiva oficiosa, no. Se tiene que justificar, nada más, ese es el punto, una noticia relevante, claro, que meritaba que ustedes la supieran. Así como también, pues, lo relevante justamente de las reformas que, por cierto, pues ya las aprobaron en el Senado, José. Precisamente el día de ayer el Senado ya se pronunció una vez que revisó el proyecto de decreto en donde pues se hace una serie de reformas, de adiciones, de derogaciones en diversas leyes fiscales y pues ya el día de ayer el Senado cumplió su tarea. Porque recordemos que en términos de la Constitución, el artículo 72, inciso H, hace mención a que la primera cámara que revisa es la de diputados, la que supuestamente nos representa y que sabe qué es lo que nosotros los gobernados queremos, ¿no? En tratándose de contribuciones. En tratándose de contribuciones. Y una vez que ellos hacen su chamba, pues la turnan al Senado. Y ellos pues ya hicieron su tarea el día de ayer. Entonces ya ¿No le regresaron nada? No, nada más dijeron, pues yo voto en favor, yo voto en contra. ¿No le movieron nada? Entonces... No modificaron nada, José. Pues no le movieron nada. Es decir, se sometieron a la decisión de su jefe. Pues yo creo. Si esto es así, y si sabemos, estimados amigos, colegas, que en ese procedimiento legislativo al que acaba de hacer referencia José, se tiene que aprobar por una Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores, y resulta que nosotros somos los que elegimos a esos representantes, entonces, ¿en dónde está el poder, José? Así es. Señores, el poder está en el ciudadano. ¿En qué momento?
en el momento en el que pueden ejercer su voto. Luego entonces, sucede que corrige, en tratándose de lo que estábamos comentando, el Poder Judicial, pero la propuesta ahí estaba de meter al bote a todos, ¿verdad? Propuesta del Ejecutivo. En este caso, la propuesta del Ejecutivo, tratándose justamente de esta miscelánea fiscal, que de esta recogemos exclusivamente lo que se refiere al régimen simplificado de confianza, que es lo que vamos a tratar, lo propuso también el Ejecutivo, José. Así es, así fue. Y entonces ahí vamos a ver, ¿es bueno? ¿Es malo? Dice, dentro de las propuestas, dentro de la exposición de motivos, José, dice, ¿verdad? Simplificación administrativa, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales o lo que verdaderamente está detrás, ¿verdad? Más bien, ¿no? Incrementar la fiscalización, así como la recaudación y la base de contribuyentes, José. Pero fíjate cómo te la quieren vender dándote a tole con el dedo, si no es que puro dedo. Te dicen una simplificación administrativa. Por lo tanto, contribuyente, ya no vas a necesitar de un contador, y dice ni de un gestor. Fíjate hasta dónde nos desdeñan, ¿eh? Ni de un gestor. Ni contador ni gestor, entonces ya va a desaparecer esa carrera. Ahora que veamos su dichoso régimen simplificado, vamos a ver A ver si es cierto, ¿no? Que no solamente necesitas a un contador, sino a un experto en impuestos, Que sea Armando. especialista, ¿no? Que sea especialista, Que claro. sea especialista. Porque, claro, como nuestros estimados amigos que nos están escuchando, ¿no? Así es. Saludos. Y saludos a todos, Fernando Barragán, Porfirio Cruz, Griselda Hernández, Arturo Carrillo, y a todos los que por ahí ya pasaron, que pues no nos dio tiempo de saludarlos. Sean todos ustedes bienvenidos. Aquí nos da gusto estar disertando un tema que por el nombre dirían simplificado, de confianza. Oye, Armando, la pregunta sería, ¿confianza de quién para con quién? Sí, ¿Del gobernado para el Estado o del Estado para el gobernado? Porque ahorita que veamos el régimen simplificado para personas físicas, vamos a ver, caray, ¿de confianza? Y fíjate que estás tomando el pelo. ¿Te acuerdas cuando nació el régimen simplificado justamente de personas? Porque antes estaba el régimen simplificado. Cuando eran entradas y salidas, exacto, ¿no? Exacto. Pues no era tan simplificado, más bien le llamábamos el régimen complicado, ¿no? Complicado, sí, porque nos en volteaban la tarea a los contadores, ¿no? Claro, y en este caso pues no va a ser lo diferente. Relájense, estimados amigos. Denos sus comentarios. Este programa es para ustedes, relajados. Acuérdense que después de un día ajetreado, bueno, José, pues vamos a echar un poquito de relajo con estos temas, ¿no? Pero tranquilos, no pasa nada, absolutamente nada. Lo peor que puede suceder es de que, pues, de hecho ya los tienen localizados, José. Uh-huh. Y ahora, como van a registrar a todos los mayores de 18 años, ¿verdad? Y van a optar por este régimen, pues, ¿qué crees? Pues van a estar bien fiscalizados, ¿verdad? Empezando en la materia, José, ¿quiénes son los que pueden tributar en este régimen? Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con el régimen simplificado de confianza de las personas físicas? Se adiciona un artículo 113 al 113J. Estos artículos regulan precisamente este nuevo régimen fiscal, que tiene como destinatarios a las personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales y otorguen el uso goce temporal de bienes. Una vez que se derogó el RIF, ¿no? Ya se fue el RIF. El RIF se fue entre comillas. Pero hay un periodo de transición. Porque hay un periodo de transición. Ese artículo 111, 112 y 113 que regulaban el famoso régimen de incorporación fiscal, hay que cantarles, entre comillas, las golondrinas. ¿Por qué se derogan esos artículos? Y cualquiera diría, oye, entonces el RIF, adiós. Ojo, para los que estaban tributando al 31 de agosto del presente, a través de un artículo transitorio se señala que si tú eras RIF, podrás continuar tributando bajo las reglas de este régimen siempre y cuando presentes un aviso a más tardar el 31 de enero del 2022. Entonces, si tú en este año estabas en el año, a lo mejor en el año 6 de este régimen, recordemos que la prerrogativa de este régimen era que te iban reduciendo el impuesto sobre la renta a razón del 10%. El año 1, 100%, el año 2, 90%, y así sucesivamente. ¿Siguen con sus beneficios entonces? Siguen con sus beneficios para el año 2022 en adelante. Si tenemos que yo para este año ya estaba en el año 6, pues para el 2022 estaría en el año 7 y tendría una reducción conforme la
tabla que hace referencia al artículo 111. Entonces resulta que sí, efectivamente, estimados amigos, quienes ya venían tributando en el RIF, siguen gozando de esos beneficios. Así es. José, incluso de los estímulos fiscales. Incluso de los estímulos fiscales a que se refiere el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente para el año 2021. Pero para 2022, ¿qué cree? Adiós. Ya no hay estímulo fiscal. Pero aquí fíjate, si para el 1 de enero del año 2022 alguna persona dijese, oye, quiero tributar en el RIF, es decir, apenas se va a registrar, pues obviamente ya no hay RIF, ya, adiós. Ese transitorio se refiere a los que venían tributando en el RIF al 31 de agosto del presente, Armando. O sea, se elimina ese beneficio para los que pretendieran darse de alta o estos de 18 años que se van a incorporar. Estos de 18 años que se van a incorporar y ya no van a tener esos beneficios. No. En 2022. Ahora van a tener el beneficio de un régimen simplificado. De un régimen simplificado. Qué bueno, ¿verdad? Eso está fabuloso porque hay más contribuyentes. Oye, pues evidentemente eso representa más trabajo para el contador. Sí, más área de oportunidad. ¿Qué van a saber los, ya no digo millennials, centennials de pago de impuestos, José? ¿No? Oye, a través justamente de que se den de alta, que estén en este régimen, ingresos. ¿Y de dónde vienen esos ingresos? ¿Y qué es lo que? No pagas impuestos, ¿de dónde vives? ¿De dónde pagas la colegiatura? A ver, ¿y tu papá quién es tu papá? ¿Y si tributa o no? Todos los informales. Los hijos de los informales, cuando no pueden registrar a los comerciantes, pues a los hijos de los comerciantes sí. Así es. Ándale. ¿Será esto algo que está detrás, José? Pues digamos que se empieza a allanar el camino para diversas situaciones. Me viene a manera de ejemplo el tema de el IDE. Cuando estuvo vigente la ley del IDE, que se hacía una retención por parte de las instituciones de crédito cuando tú ibas y depositabas en efectivo lana, arriba de 15,000 pesos. Te retenían un porcentaje. Esta ley estuvo vigente hasta la administración de Peña Nieto. Se abroga esta ley, pero el fantasma de la ley del IDE se incorpora a la ley de renta a través del artículo 55, en donde las instituciones de crédito pues ahora te van a balconear ante el SAT, de decir, si tú por periodos mensuales depositas en efectivo arriba de 15,000 pesos, te van a balconear al SAT. De hecho, ya están balconeando desde antes, ya bien. Entonces, el tema acá era de que te llegaban ¿cómo se llaman estas cartas de invitación para decir, oye, te quité que tienes depósitos en efectivo en tal banco, pásale a la caja a pagar, pero tenía deficiencia la carta. Entonces se fue allanando el camino como a través de incorporar el domicilio fiscal, el que des de alta en el sistema financiero como domicilio fiscal. Entonces ya se va allanando el camino para ir corrigiendo ese tipo de deficiencias administrativas que no cumplían con el artículo 38 del Código Fiscal. Entonces esto más o menos, algo está pasando ahorita con este nuevo régimen y el tema del RFC para mayores de 18 años. Sucede entonces que ya los tiene localizados, José. Pues lo primero es, que sí. ¿Dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? Y ahora, a ver si estás tributando. Así es. Y entonces, personas físicas. ¿Cuáles personas físicas? Se requiere de ciertas actividades, ¿no? Que si las actividades empresariales, ¿verdad? Que si los servicios profesionales, que si el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Así ¿no? es. Oye, pero exclusivamente o pueden ser en su conjunto. En su conjunto. Y te dice que, fíjate, que no puedes, es un régimen optativo, Armando. Ándale, podrás optativo. optar. A ver, entonces, José, si es optativo, entonces quiere decir, yo puedo tributar en otro régimen, pero no puedo tributar en el RIF. No. En otro régimen, pero como ya no está el RIF, únicamente les quedarían entonces actividades empresariales, servicios profesionales. El general, por llamarlo así. La Eso, sección José. 2 se deroga. La sección 3, plataformas digitales. Y esta es una sección 4, el reciclo. Entonces, te dice, mira, además, considerando que puedes tener salarios o ingresos por intereses, puedes tributar aquí, siempre y cuando en su conjunto no rebasen de 3,5 millones Ándale. de Mira, ingresos. José, ahorita que estás diciendo que puedes tributar en salarios y puedes tributar en este régimen, viene un caso. Porque ya saben, los amigos de los amigos ya están empezando ahí a hacer sus maquinaciones, José. Sí. Todos ellos que son defraudadores, ¿eh? A ver,
Hay mucha gente que ha realizado prácticas indebidas en donde le pagan por sueldos y salarios de una empresa y por asimilados en otra, que los agarre el SAT, que los, ¿no? Pero ya no van a prisión preventiva oficiosa, salvo que tuvieran elementos. ¿Qué pasará entonces? En lugar de pagarles como asimilados, los van a llevar a régimen simplificado. Fíjate que efectivamente la maldad Dicen los amigos, siempre está presente, ¿no? Y efectivamente se ha escuchado por ahí algunos que pues, ya le están poniendo la mira a este nuevo régimen para sacarle provecho de una manera incorrecta. Claro, indebida, porque, a ver, ese no es el objetivo del régimen, no por es supuesto que no. Precisamente, son prácticas indebidas. Precisamente por eso a través del artículo 108 se adiciona una fracción para decir, si yo veo que tú quieres hacer uso de manera indebida de ese nuevo régimen, eso, cuidado, porque es un delito de defraudación fiscal. Entonces, cuidado. Simulación de actos jurídicos. Así Saludos, Tessy Cuevas, Guillermo Aranda. ¿De dónde nos acompañan, amigos? Pónganos de dónde nos acompañan. Quiero saber de dónde están, en dónde están, si están aquí en la Ciudad de México, si están en Europa, si están en Asia, si están en otro planeta. ¿En dónde están? Díganos en dónde están para mandarles saludos a todos allá. Entonces, José, viene siempre, ¿verdad? Lo que es el ingenio del mexicano, caray. O sea, todavía no inicia su vigencia y ya están ahí maquinando cómo pueden hacer estas cosas indebidas. Podrían haber otras que ahorita las vamos a comentar, Armando, que sí son debidas. Claro. Ahorita las vamos a comentar, como dices tú, al final para que se queden. Pues para que se queden, siempre nos acompañan al final. Muchísimas gracias por esto. Entonces, actividades empresariales, profesionales también. Profesionales. No sé, servicios profesionales. Entonces, los servicios del contador se pueden ir para allá. Claro. ¿Verdad? Siempre y cuando no excedan de 3,5 millones. 3.5 millones. Ya, listo. ¿Y si exceden? O si piensan que van a exceder, José, viene otra vez, ¿no? O sea, si piensan que van a exceder, ¿pueden entonces o no? Pueden. O sea, si proyectan que en el ejercicio de 2022 podrían excederlo, pero no tienen la seguridad, pueden inscribirse. Claro. ¿No? Pueden inscribirse. Sí, sin problema. ¿Y qué pasa en el momento que excedan? Dice aquí la ley, bueno, la propuesta, porque todavía no es ley, que tienen que dejar de tributar ahí. En el mes inmediato siguiente se van al que le corresponde. Capítulo primero, título cuarto o capítulo tercero. Y entonces en ese momento brincan, ¿verdad? Salen y ya no van a poder volver a regresar. Hay diversos supuestos para que... Ese es uno, cuando rebasas de ingresos, ¿no? Pero la ley también aquí, bueno, insisto, la propuesta te señala ciertos requisitos, ciertas obligaciones, ciertas conductas que tú tienes que acatar. Claro, eso es ya cumplimiento de requisitos para seguir permaneciendo o siquiera para poder aspirar a poder tributar en este régimen. Así es. Que es necesario poder atender, ¿verdad? Saludos, Lilia, muchos saludos, muchas gracias por acompañarnos. Barbarita, muchos saludos, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias. Ahora sí tenemos muchos saludos, José. Sí, hay que responderlos a todos. Pero por supuesto, nos da mucho gusto. Pónganos sus dudas también, no pasa nada. Al final del camino, si no la sabemos, no la contestamos. Viene todo el programa es sesión de preguntas y evasivas. Entonces, claro. Nosotros no hay problema. Nosotros seguimos echando relajo por acá y ustedes siguen preguntando por allá. No pasa nada. Y los de la producción, ya saben, durmiéndose sin problema. No pasa nada, ¿no? Arreglan lo del audio. Ya está arreglado lo del audio, esperemos que sí. Entonces, José, listo. Ya vimos quién es, el monto, total. Ahora bien, ¿cuáles son las condicionantes? ¿Verdad? Cumplimiento de requisitos para poder tributar esas personas físicas en ese régimen. Tu RFC, tu fiel, para que puedas tú facturar. ¿Qué más? Cuestiones formales, que a mí en lo personal se me van así como que... ¿Cuáles más nos faltan? Bueno, para poder tributar, acuérdense que hay limitaciones, ¿no? Hay limitaciones justamente para tributar en este régimen. No pueden tributar quienes sean socios. Bueno, esos son los que no. Los que no pueden tributar, ¿no? Entonces dices, bueno, a partir de cumplimiento de requisitos o no, es decir, ¿quiénes no? Pero por eso hay que darle esta interpretación de cumplimiento de requisitos. Dice, los socios no pueden, ¿verdad? Integrantes de personas morales, ¿verdad? Cuando sean partes relacionadas. Entonces dices, tú no puedes. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la opción para que yo pueda? Pues está muy claro, ¿no? Sante.
Salte. Digo, está muy claro, ¿no? Eso es muy sencillo. No hace falta decirlo, Salte. ¿verdad? No hace falta decirlo, Moisés, Susana, no hace falta decirlo, Carlos, muchas gracias. No hace falta decirlo. Aquí dice quiénes no. Bueno, pues entonces voy a ver cómo sí, ¿verdad? Legalmente, ¿verdad? Los residentes en extranjero, bueno, pues ni lo digan. Los de refibres Y los refripes tampoco. y partes relacionadas. Parte relacionada. De acuerdo al artículo 90. Aquí, ojo, fíjate, Armando. Este artículo 90 es muy importante. Si bien es cierto que está dentro de las disposiciones generales para las personas físicas, esta misma disposición te remite a la ley aduanera. La ley aduanera del 64, En el creo. 68. O 68, por ahí, ¿no? Y en la ley aduanera, en el 68, vienen 8 fracciones que te dice que es parte Sí, relacionada. las familias. Y la 8 es la familia. La familia. Aquí le preguntaba, alguno diría, oye, la familia michoacana, ¿no? ¿Cuál? La familia, ¿no? Exacto. Entonces, para que se los digo, para que vean hasta ¿Hasta lo dónde extenso llega? que es. ¿Hasta dónde llegan? Así ¿no? es. No obstante, justamente en el RIF venían las precisiones respecto justamente de que no se consideraba en el tema de las familias para que de los familiares, es decir, por cuestión de actividades, para efectos de que no pudieran tributar en ese Hay régimen. una pregunta aquí de Guillermo Aranda, dice, ¿van a poder tributar en este régimen las copropiedades por sociedad conyugal? Pues a la luz de todos los artículos que regulan este nuevo régimen, no hay ninguno que mencione la copropiedad. José, hay un principio general de derecho que nos dice, en donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir, estimado Guillermo. Es decir, si aquí claramente me dice nada más quiénes no podrán tributar, pues no está diciendo que los copropietarios no, ¿verdad? Lo está diciendo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Recordemos que en la copropiedad pues hay uno, ¿verdad? Que es el representante de la copropiedad. ¿Cuál es el problema? No pasa absolutamente nada. Es decir, de acuerdo a las disposiciones como se encuentran, por supuesto que pueden tributar en este... Tal vez el requisito es que no rebasen en su conjunto de 3 millones. Ah, claro, por supuesto, desde luego. ¿No? Que no rebasen de... Pero a ver, si cada uno de ellos paga su impuesto en forma individual, cada uno de ellos paga su impuesto en forma individual, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, yo no le vería limitación tampoco, ¿eh? Si cada uno de ellos paga... Claro, de manera individual, si exceden, entonces ahí sí ya no. Claro. Pero si cada uno de ellos al final paga su impuesto en forma individual, no tendría por qué haber tanto problema. Que de hecho, hablando de la copropiedad, pues vale la pena pagarlo en forma individual después. ¿Por qué? Porque aprovechan las deducciones, José. Así es. ¿Verdad? Sí, nada más que aquí hay que puntualizar que este tipo de personas físicas de este régimen, cuando determinen su pago de impuesto, aquí te señala que no tienes derecho a ningún tipo de deducción. Será la base sobre ingresos efectivamente cobrados. Claro. Y hay algo que me brinca, Armando, porque dice ingresos efectivamente cobrados y amparados con un CFDI. Tiene que expedirse. Como que te tiene amarrado a el CFDI. Porque, por ejemplo, en este nuevo régimen se entiende que lo que se busca es incorporar a la informalidad. Entonces, esa informalidad en muchas de las veces tiene operaciones con público en general. Entonces se dice, por esas operaciones con público en general, Armando, tienes que expedir un CFDI Sí, claro. global. Sí, así es. Como actualmente también lo hace. Como actualmente se hace cuando Pues son es público que en el general. CFDI, José, es el medio de fiscalización que tiene la autoridad. Claro. Que eso es lo que no ven nuestros amigos. Es justamente el medio, la herramienta con la que cuenta. Pues no está llegando todas las invitaciones, que por cierto, en el siguiente programa, si quieren, tratamos lo de las invitaciones, José. Sí, claro. Lo de todo lo que le está llegando, revisando 2016 a 2021. Amigos, 2016 a 2021. ¿Y esto qué representa? Parece que te buscan, Armando. Que... No, a mí no sé a quién busquen. Yo creo que andan buscando a alguien más. Yo creo que esa es otra cosa. No es ahí. Producción. No es ahí. Producción, por favor, dejen de estar jugando con la computadora que nos cuatrapea, producción. Ahorita te vamos a responder, Edgar, nada más danos un poquito de chance porque Edgar está preocupado por la PTU. Dice, ¿cómo se determina la PTU? Ya, espérame. Antes de eso está la de Bárbara. Y cuando soy asociado de una persona moral del título 3 y tengo ingresos de actividad empresarial, no, porque dice ser socios, accionistas o integrantes de personas morales. Barbarita. Entonces, personas morales no distingue si es del título 2 o del título 3. Así es. Entonces,
En ese sentido, no se podría. Habría que primero salirse y después ya poder tributar por este régimen. Armando Castillo dice, entonces ya no habrá pagos provisionales, sino solo pagos definitivos. No, Armando, no son pagos definitivos porque a través del 113, si no mal recuerdo es el F, te obliga a que presentes una declaración anual. Y aquí es importante que aclaremos esto, Armando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en ese nuevo régimen no tienes derecho a deducciones, no para renta, sí para PTU, ahorita lo vamos a ver. Para renta entonces te dice, tú presentas tu anual considerando los ingresos de este régimen. Oye, pero si tengo de otros ingresos, si tengo deducciones personales, entonces entiendo que tú presentas tu anual considerando aquellos otros conceptos. Es decir, tus deducciones personales no las pierdes. No para aquellos ingresos. Acá, ojo, no vayas a mezclar los ingresos, ¿sale? Es por separado. Claro. Aquí pagos mensuales de renta, puros ingresos. Lo único que tú tienes derecho a restar es si yo le presto un servicio a una persona moral, le otorgo el uso o goce temporal de un bien a una persona moral o realizo una actividad empresarial en favor de una persona moral, la ley aquí, bueno, la propuesta me dice, la persona moral me tiene que retener el 1.25 sobre el monto de la operación, impuesto que es acreditable contra el pago de renta. Claro. Entonces, en renta, cuando presente el anual, voy a acreditar los pagos de renta y las retenciones que me efectuaron las personas morales. Entonces no son definitivos, Armando Castillo. De hecho, uno de los beneficios que podría darse justamente es el tema de la forma de pago. José, porque tienen ahí, a partir justamente del nivel de ingresos, hay una tablita en el 113F, en donde vienen justamente por nivel de ingreso cuánto es lo que causa justamente de impuesto. Y ahí claramente señala que no, sin aplicar las deducciones. Así es. Pero estamos hablando, fíjense, estimados amigos, del 1% para ingresos de 300,000 pesos, José. El anual. Y luego hasta 3,5 millones el 2.50. Una chulada, ¿no? O sea, eso está fabuloso. Eso es lo bonito. Eso está muy bien. Si eso lo divides entre 12, pues te da en la tabla mensual 25,000 pesos, por ejemplo, del 1%, y para efectos de 3 millones y 3 millones y medio, José. De ingresos. 2.50%. 3 millones y medio. ¿Quién gana 3 millones y medio? Mensuales. 3 millones y medio mensuales. No, en total. La tabla mensual. Hasta 3 millones y medio, 2.50%. Sí, pero eso se corrige con la anual. En la anual vienen 3 millones y medio. Total de ingresos anuales. Aquí dice hasta. Y acá, en la anual también. Hasta. O sea, a ver, ¿os dame la tabla? Tienes hasta 208,000 pesos el 2%. Sí. Y luego hasta 3 millones y medio, 2.50%. Eso lo señala y de manera muy eso clara. Es el 113E. Y luego, el F. Si nos vamos a la F. El F señala lo mismo. Es lo mismo. Hasta 3 millones y medio. Sí. Pero yo, a ver, tratando. De 3 millones y medio. Y más, de todas maneras, el 2.5. Tratando de defender lo indefendible. Digo, aquí está muy claro, José. Sí, pero sí, acuérdate tú que en materia fiscal tenemos que realizar una interpretación armónica de la ley. Porque si bien es cierto que aquí parecería ser que hay un error, pero cuando interpretamos ahora la ley y te dice cuando rebases de los 3 millones y medio, te sales del partido. Claro. ¿No? Ese es... Bueno, a ver. Eso es por default. Si ya ganas más de 3 millones y medio, pues ya no te aplica porque ya tienes que irte al otro régimen, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, ¿quién se lleva 3 millones y medio? O sea, en un mes ya, adiós, bye. ¿Por qué? Pues yo creo que los que, de la reforma que se hizo para este año de los asimilados, que ahorita vamos a hablar de los asimilados, millones, ¿no? de los 75 millones, 75 millones. Pero ni aún así 3 millones y medio por 12 no me llevo a los 75 No llegues a los... El chiste es que sí es una lana, ¿no? Sí, claro. 3 millones y medio. Eso es lo bonito, el porcentaje padre, ¿no? de Está impuesto. padre, es un impuesto que no es mucho, ¿eh? No es mucho. Entonces, la verdad es de que sí representa un buen beneficio justamente para las personas morales, para las personas físicas, perdón, pero también para las personas morales. Pues dentro de las obligaciones de
personas físicas que se encuentran o que van a tributar justamente en esto a partir de la opción. Recordemos que es opción. Fíjate que entonces, aquí, sí, bueno, sí, en esas obligaciones, José, lo que venías diciendo, ¿no? Que si solicitar el registro, contar con la firma electrónica, por supuesto, comprobantes fiscales digitales, por la totalidad de los ingresos, pero también nos dice que se conserven los comprobantes, José, de gastos. Los gastos e inversiones, aun y cuando no tengas derecho a deducirlos. Y fíjate cómo utilizó correctamente el concepto. Gastos, no deducciones. Gastos e inversiones. Entonces, ¿por qué será? Pues yo creo que para ser congruente con el hecho de que no tienes derecho a deducciones. Ahí te va. ¿Qué pasa, señores, con la discrepancia fiscal, José? Que no lo están tomando en cuenta, estimados amigos. En las invitaciones que está mandando la autoridad ahorita, José, te manda el total de CFDIs que están arriba, ¿verdad? Tanto de ingresos como de deducciones. Y hace el comparativo con lo que declararon, estimados amigos. Todavía no lo llevan las personas físicas, pero cuando los llevan las personas físicas, José, va a ser una carnicería. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se da la tarea de estar saque, pedir en todas partes comprobantes. Y ya están en la plataforma. Pero esos comprobantes, estimados amigos, superan los ingresos que tienen declarados. Y entonces viene la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, consagrada en el artículo 92. 92 copropiedad, entonces. 92 copropiedad. 92 copropiedad, 91 discrepancia fiscal. Entonces. Y precisamente, a lo mejor con esto podemos responder a la duda de Edgar. Dice, si no hay deducciones, ¿cómo determino la PTU? Precisamente aquí para la determinación de la base para el PTU te dice, mira, chaparrito, de los ingresos, réstale esos comprobantes de gastos que tú necesitaste realizar para adquirir bienes, servicios o el uso o goce temporal. Y dice que sean necesarios para tu actividad. Ojo, no que sean deducibles en el impuesto sobre la renta. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, Armando, no sé tú qué opinas al respecto. Parecería ser que es un régimen sencillo y barato, pero luego dicen que lo barato sale caro. Si esto lo armonizo con IVA, porque uno diría, oye, si no tengo derecho a deducciones, ¿qué pasa con el IVA? Recordemos que el artículo 5º, párrafo, fracción primera, que son los requisitos para que tú puedas acreditar el IVA, es que este IVA tenga como origen o esté por erogaciones, por adquisición de bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal, que necesite para realizar mis actividades, pero que sean deducibles en el impuesto sobre la renta. Y si yo me regreso aquí a ese régimen y no tengo deducciones y no hay un listado de deducciones, y mucho menos que diga que son deducibles, aquí cuando hago una interpretación sistemática, entonces en ese régimen, como no se cumple el requisito para IVA, desde mi óptica, el IVA que yo en ese régimen me trasladen podría ser, o más bien de entrada, es no acreditable, porque no se está cumpliendo con el primer requisito a que se refiere la ley del IVA. Por ahí alguien me decía, no estoy de acuerdo, porque es un caso semejante como en arrendamiento de personas físicas. Tampoco coincido, ¿por qué? Fíjate, allá es diferente, porque en régimen de actividades, uso goce temporal, arrendamiento, personas físicas, tienes dos. Tienes derecho a restar deducciones conforme al comprobante fiscal o la deducción ciega, que es opcional. Cuando tú aplicas la deducción ciega opción, ello no quiere decir que el comprobante fiscal no sea deducible. Sí es deducible, solo que no lo utilizaste. Entonces se cumple la premisa de la ley del IVA y paloma, lo puedes acreditar. No es un caso análogo a este, aquí es muy diferente. Y entonces no vaya a ser el diablo, Armando, que el día de mañana tú en tus pagos acreditas el IVA, ya termina el año y te cae la voladora y el fisco te dice, oye, ¿por qué acreditas el IVA si no tienes derecho? Listo, va. Mi opinión. Renta tiene sus propios elementos de las contribuciones, de acuerdo al 5 del Código Fiscal de la Federación.
IVA también. El IVA es una ley independiente. Se dirige a ciertos sujetos que realizan actos o actividades en territorio nacional, como lo consagra el artículo 1. El artículo 5 me impone un requisito, por supuesto que me impone un requisito. ¿Cuál requisito? El requisito de que esos gastos que tienen IVA, pues correspondan a deducciones en el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y dice de manera muy clara, estrictamente indispensables, ¿no? Los gastos en los que están incurriendo por realizar estas actividades, pues muchos de ellos van a ser estrictamente indispensables, José. Cada impuesto tiene su propia mecánica de determinación. 4, acreditamiento, inclusive se reformó también, cumplimiento de requisitos, y 5 de estos viene lo que es la mecánica de determinación del impuesto al valor agregado, que es independiente de la ley del impuesto sobre la renta. Si nosotros acreditamos que esos gastos son estrictamente indispensables para las actividades que realizamos, entonces estamos cumpliendo. Sí son deducibles, pero no las apliqué por virtud de la mecánica que establece de renta, no lo apliqué ahí por esa mecánica. Porque la ley no te lo permite. Esa mecánica de renta. No obstante, no dice en la ley del IVA que no sea sujeto de acreditamiento. No. Bueno, y eso es muy diferente. Tal vez entonces aquí la interpretación aquí, pues qué bueno que a lo mejor discrepamos aquí porque eso es lo bonito de lo bonito, ¿no? Desde mi óptica, insisto, la ley del IVA 5, fracción primera, es muy clara y dice que tenga su origen y que sea estrictamente indispensable, entendiéndose por estrictamente indispensable cuando sean, fíjate, dice cuando sean, no cuando hayan sido, cuando sean sí, deducibles. Entonces, si yo me voy a renta, no hay listado de deducciones, no tengo derecho a deducciones, en consecuencia, no puedo yo cumplir con aquel requisito. Ciertamente son leyes diferentes, pero una me remite a la otra. Sí, no puedo soslayar esto. Sí, por supuesto, desde luego. Claro. Si no, entonces al ratito todo el mundo va a decir, pues no importa, lo meto como deducible, como acreditable, y entonces se va a generar una bomba de tiempo. Yo te aseguro, Armando, que aquí por eso yo decía, confianza de quién para con quién. El día de mañana ojalá que no vaya a caer el fincamiento de créditos por acreditar algo a lo que no tienes derecho conforme a la ley. Porque conforme a la ley no tendrías derecho. En este sentido, si nos vamos a una aplicación teleológica, José, y no a la literalidad de la misma, incluso armónico, sistemática, como lo estás haciendo, la exposición de motivos no lleva consigo que no se pueda realizar el acreditamiento. No, ahí no dice nada. La exposición de motivos no lo dice así. No se persigue ese fin. Más allá, estamos hablando de actividades empresariales. Sí. Estamos hablando de servicios profesionales. Estas actividades empresariales y estos servicios profesionales, por supuesto que en el régimen actual y en el régimen de ley, pueden hacer esos acreditamientos y se ubican en los supuestos. Es decir, yo me ubico en el supuesto de la causación del impuesto al valor agregado, sí, por virtud de causación. ¿Vale? Y entonces, al momento de que realizo justamente estos gastos que puedan llegar a ser deducibles y que se consideren deducibles, no aplico, ciertamente no aplico esta disposición, pero le aplico la que le precede. ¿Cuál? Actividades empresariales, servicios profesionales, arrendamiento. Y en esos, por supuesto que hay deducciones. Estimado José. Para que ellos. Aquí dice. Ojo, pero aquí estoy en otro régimen. Y hay reglas específicas. Los contribuyentes, personas físicas que realicen actividades empresariales, servicios profesionales, otorgan el uso o goce temporal de bienes. Me voy a esos capítulos específicos interpretando lo que armónica sistemáticamente. Por supuesto. Si tú te vas a aquellas secciones de origen, en esa sección primera, entonces te hace un lado sección guarda, aguas. De origen. Aguas, entonces. Dice acá en el procedimiento de determinación del impuesto. Dice, 113F, los contribuyentes que se refiere a esta sección están obligados a presentar su declaración anual en el mes de abril del siguiente año que corresponda. La declaración considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades que se refiere el primer párrafo del 113. ¿Qué actividades? Empresariales, profesionales, uso o goce. ¿Vale? Y estén amparados por los comprobantes fiscales por internet efectivamente controlados. Y dice, sin incluir el impuesto al valor agregado. Y sin aplicar deducción alguna.
conforme a la siguiente dictamen. Sin aplicarla. No que diga que no existan. Sin como esto va a quedar grabado, el tiempo nos dará la razón. Sin aplicarla. Y entonces, aquí yo creo que estamos ante un estado de incertidumbre, Armando, porque de verdad, si yo me pongo los zapatos del riesgo y al ratito vengo y te la aplico, aquí te voy a decir, mira, chaparrito, aquí no se cumple con el requisito. Pues yo voy a la ilegalidad. ¿Por qué? Porque soy sujeto del impuesto al valor agregado. Y como sujeto me aplican las reglas de la ley del impuesto al valor agregado. Sí, pero insisto, la ley del IVA te remite a la ley del IVA. No hay excepción. Si no, ¿cuál sería el sentido? No hay excepción. Así como lo pretendes ahorita. Cada una de las leyes tiene su propia mecánica, estimados amigos. Es un punto de reflexión. Por eso es interesante el análisis, ¿verdad? Es un punto de reflexión. No, claro. Claro, porque cada una tiene su propia mecánica de determinación, ¿no? Y entonces, digamos, ciertamente, ya por analogía, y entonces en arrendamiento, como decía José, ¿verdad? ¿Qué pasa en arrendamiento? Fíjate, por ejemplo, aquí Juan Artiega dice, sí existe el acreditamiento de IVA debido a que una cosa es el cálculo de impuestos y otra es el tener los requisitos de comprobación. No, aquí yo creo que estamos aplicando una interpretación aislada. Insisto, en materia fiscal tenemos que hacer una interpretación sistemática y armónica de las leyes, de tal suerte que podamos cumplir con todo y cada uno de los señalamientos que se hacen en las leyes. Si el caso no fuera acreditable, entonces estaríamos en un tratamiento inequitativo. Y ante la violación. Armando, ¿y va a ser la primera vez que se va a dar esta situación? Y ante la violación de esa inequidad, procede el juicio de amparo. Esto les va a costar a los gobernados. Claro. Y no todos de esta capacidad. Pero la verdad no creo que la autoridad llegue a ese extremo. No creo que la autoridad, con lo que estamos viviendo hoy día, Armando, que quieren cobrarte impuestos hasta porque te rías. Bueno, si por la materialidad y sus famosas ficciones legales las aplica en su favor, entonces, tal vez lo pueda aplicar en su favor, pero la verdad de las cosas es de que sí es defendible, estimados amigos, porque ahí estaríamos en un trato. Es defendible porque estoy de acuerdo contigo en esa parte. A lo que voy es, como decía tu amigo, pero qué necesidad. Sí, claro. ¿No? Técnica legislativa. A mí díctame las leyes bien, chaparrito, porque si no, estamos ahorita precisamente, ya llevamos aquí 20 minutos y no nos ponemos de acuerdo, ni nos vamos a poner de acuerdo, sino que hasta que estos casos se diriman en un tribunal en donde a ver quién tuvo la razón. Vamos a sacar las tesis. Pero eso va a costar lana. Sí, claro. Sí, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Antes de entrar al programa, lo que decíamos de la técnica legislativa, ¿no? Así es, pero... ¿Qué opinan ustedes, estimados amigos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será o no será acreditable? ¿Se cumplirán o no se cumplirán esos requisitos? ¿Verdad? Vale la pena un ejercicio de reflexión y análisis. En la opinión de su servidor, sí es acreditable. En la opinión de José, fíjense, primera vez que estamos de acuerdo. Que no estamos de acuerdo. Oye, prevalece la democracia en exacto, este aquí sí. Prevalece la democracia y no pasa nada, seguimos siendo amigos, fíjense. Claro. Seguimos siendo amigos. El problema es cuando la autoridad diga lo contrario. ¿Verdad? El problema es cuando la autoridad diga lo contrario. Y que quede claro que yo no estoy del lado de la autoridad. ¿No? Que quede claro. Bueno, fue un ejercicio, como si estuviera del lado de la autoridad. No. Como si estuviera del lado de la autoridad. Yo lo que estoy haciendo es... El SAT llegó, ese semáforo rojo. Interpretando y aplicando la ley. ¿Vale? Ese semáforo rojo. Ya se nos va. Estamos nada más con personas físicas y se nos vuelve. Eso de analizar, José, ¿verdad? Eso es lo bonito, es ¿no? Un tema, lo bonito, estimados amigos. Oye, que así fueran las discusiones cuando son sociedad conyugal. Que terminamos como, bueno, ya discutimos, ya no pasa nada. Sigue, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y ya no pasa nada. No, ya sí. Pero ¿qué pasa? Sucede que no es lo mismo, ¿verdad? En una sociedad conyugal. No es lo mismo, José. Como finalmente, bueno, podemos concluir que tratándose de personas físicas es igual, pero ya no es lo mismo, o es lo mismo, pero ya no es igual régimen de incorporación fiscal al régimen simplificado de confianza. Así es. No es lo mismo, y detrás justamente está el hecho de que tienen que incorporar a más gente, y por eso viene, como decía José, esa interpretación armónica y sistemática pues nos remite a la reforma del 27 en el RFC de los mayores de 18 años, y van a ver cómo se va a incrementar la base de contribuyentes. Por supuesto que se va a incrementar la fiscalización, sin duda, estimados amigos, que se va a incrementar, pero así también, José, pues para las personas morales, si tenemos tres minutos para las personas morales. Fíjate que antes de irme para allá me gustaría analizar una parte aquí. Entonces dejamos las personas morales para el siguiente programa. Porque no nos va a dar tiempo. Para el siguiente programa. Fíjate aquí. Bueno, pero hay que decirles.
Dejamos las personas morales para el siguiente programa, amigos. ¿Les parece bien? Ahorita nos quedamos con las inmorales. Ahorita. Las personas físicas. Para que podamos concluir personas físicas. Así es. En una porción normativa de aquí del 113E, que tú ya lo habías comentado, dice, no podrán aplicar la prohibición de esas acciones a personas físicas a que se refiere el primer párrafo de ese artículo los supuestos siguientes. Me voy específicamente a la cuarta. Dice, contribuyentes que perciban los ingresos a que se refieren las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 94, es decir, los asimilados a salarios. Me voy a quedar casado con las 5 y con las 6 porque la fracción 3 se refiere a los gerentes, comisarios. Del 94. Del 94. Sí. La fracción cuarta se refiere a los ingresos por honorarios preponderantes, que La allí quinta está clavado, ¿no? profesional. La quinta se refiere a cuando yo presto un servicio profesional, un servicio personal independiente a una persona física o a una persona moral. Yo, para Física poder... con actividad empresarial. Sí, esa es la... Sí. Yo, para poder tributar como asimilado, le tuve que haber avisado al prestatario. Sí, Entonces, ahora me dice, tú no puedes, chaparrito. Pues aquí la salida es, no puedo, pues entonces antes de que concluya el año, pues me cambio de régimen a donde estaba, que es sección primera, y entonces para el año siguiente ya puedo estar en ese régimen. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin problema. Sí. Entonces, ¿te das cuenta cómo ese acotamiento, pues es tan sencillo de librarla? Pues es que nada más es cuestión de ver la disposición, qué es lo que me está, cuál es la limitación, pues la condicionante de la limitación, y entonces ahí, bueno, pues nada más nos salimos de eso, ¿sí? ¿No? Como la fracción 6, que son persona física con actividades empresariales. Igual que presten servicios a persona física, persona moral. Igual, salte. Ahora, ¿tú estás de acuerdo que si no tuviésemos los elementos, el conocimiento, Armando, pues no estaríamos diciendo eso que a lo mejor para ti, para mí es algo tan sencillo, tan simple, tan básico, de kindergarten diríamos, pero no cualquier otra persona que dice, puta, yo soy asimilado, entonces no voy a poder tributar ahí en esa chulada con esos porcentajes tan baratos? Y entonces, aquí a la titular del SAT, la pregunta es, ¿en realidad no se necesitan a los contadores? Estimados colegas, ¿qué opinan ustedes? ¿Verdaderamente no se necesitará a los contadores? Claro que sí, por supuesto, José, eso ya lo tenemos desde los repecos, ¿no? Pero es un buen régimen, sí, tiene buenas intenciones, por supuesto que tiene buenas intenciones. ¿Favorece a muchos? José, por supuesto que los favorece. Claro. Actividades empresariales, servicios profesionales, los asimilados, ¿no? Que venías diciendo, partiendo del hecho de esto, ¿verdad? Que son actividades empresariales, servicios profesionales, o sea, que son asimilados reales, ¿de acuerdo? No aquellas simulaciones. No. Me refiero no a estamos hablando a los que realmente prestan un servicio personal independiente o un servicio independiente. Justamente, persona física. partiendo de esos hechos, es de que pues yo lo llevo al tema de este régimen simplificado de confianza para efectos del acreditamiento por virtud de las deducciones en esos regímenes. Y a lo mejor faltaría agregarle a las personas físicas que se dedican a los agapes, ¿no? También, sí, claro, por supuesto, desde luego. Entonces, estimados amigos, es flujo de efectivo, tienen tasas muy bajas, José, pero no se equipara a la exención, ¿verdad?, del 100% que tenía para el año 1. El RIF, ¿verdad? No se compara, pero también, sí, cierto, es una tributación muy baja. Aquí, por beneficiar e incorporar a algunos, por supuesto, también se van a beneficiar a otros. Entonces, desde luego, sin duda alguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, al final del camino, después de estar tributando como servicios profesionales y que me estuvieran reteniendo el 10%, José, y luego llegar al pago de impuestos, bueno, ¿por qué? Porque no tienen deducciones. Pues, estimados amigos, ¿qué están pensando, no? Así José, si le están pagando 50,000 pesos, 60,000 pesos, José, no llegan a 3,5 millones. Servicios profesionales. Un verdadero beneficio, sin duda alguna. No nos cortan ¿cómo se llama? No nos cortan la activación, o sea que no se preocupen, no lo cortan, todavía tenemos algunos minutos, aunque ya se durmieron los de producción, no pasa nada, ahorita los despertamos para que ya lo cierren. ¿Algún comentario adicional, José, respecto justamente de... Pues no, pareciera ser que es un sencillo, o es un régimen sencillo, fácil de operar, pero tiene sus asegúnes. Porque pues aquí te dicen que es nada más con tu factura cobrada y todos felices. Te hace mención de cuando son operaciones con público en general, te hace mención de que cuando tú
quieras cancelar alguna factura, habrán sanciones obviamente, entonces hay que tener mucho cuidado, hay obligaciones como por ejemplo si tú dejas de presentar más de 3 declaraciones mensuales o la anual, adiós, te vas a la que te corresponde y ya no puedes regresar, ya no puedes regresar. Que por cierto, ahorita que estás diciendo esto de las obligaciones, en tratándose justamente de las declaraciones, pues también se reformó el 17 bis, ¿no? Justamente del Código Fiscal de la Federación. ¿Para qué? Para vincular también que van a dónde, van a la restricción temporal. Sí, si no cumples no presentaste más de 3 declaraciones, 17 bis. Dejaremos entonces para dentro de 2 programas, estimados amigos, lo de las invitaciones que lleva, por supuesto, y tiene como consecuencia las restricciones temporales, para que el siguiente programa abordemos personas morales, José. Sí, Armando, y sería bueno y prudente que les recordemos a todas las personas que nos siguen, que nos hacen favor de estar aquí con nosotros, pues de que el día 10 de noviembre tenemos un curso preparado para ustedes que consiste en la reforma fiscal 2022. Allí vamos a ver todos temas un poquito más a fondo, precisamente para que tú vayas preparando tu cierre del ejercicio y veas y recibas con los brazos abiertos al año 2022 por cuanto hace las reformas que te pueden afectar en materia tributaria. Actividades preventivas, estimados amigos, ya saben, entonces el curso ya lo tenemos publicado en la página, ya está en la página. ¿Cuándo va a ser, José? El 10 de noviembre, miércoles 10 de noviembre. El miércoles 10 de noviembre está el curso, no les voy a decir, pero los que ya se conectaron desde la sesión anterior, ya saben que tienen algunos beneficios, no le voy a decir a José cuáles son, pero ya saben que tienen algunos beneficios, si no se van a enojar, va a decir, no. Pero bueno, ya saben los beneficios que tienen todos ustedes, estimados amigos. Vamos a dar los dos, vamos a participar los dos en ese curso, y bueno, pues vamos a ampliar. La última pregunta para contestarla y que esté tranquilo, Edgar dice, si salgo por monto, ¿puedo volver a un ejercicio posterior? Sí, por monto de ingresos. Por monto. Por monto, no cuando te portes mal. Por monto. Van a ver que en personas morales hay aspectos más interesantes, estimados amigos. En esto es opcional. En personas morales. Esa es la de web.com. Es obligación. Pero van a ver los aspectos interesantísimos que nos vamos a encontrar ahí. Es un régimen que, bueno, vale la pena que lo revisen, que lo atiendan y, por supuesto, que opten por tributar en este mismo, aunque los vayan a fiscalizar. De todas maneras, estimados amigos, ya los están fiscalizando. José. Alguien te está observando. Ya, enemigo público número 1, estimados colegas. Pues si les gusta este programa, no dejen de compartirlo, no olviden pónganle like, ¿no? Pero de hecho, ¿saben qué? Compártanlo, mándenselo a las personas que dicen, ve y dile a la persona que más confianza le tengas. Pues yo te digo, mándaselo a la persona que más odies también, ¿no? Mándaselo también, ¿no? Eso es importante. Y síganos en las redes sociales. No me gustaba que me siguieran porque tengo delirios de persecución, estimado José, pero ahora sí, estimados amigos. Oye, yo creo que para ti era ese mensajito que estaba... No, era para la producción. Ahora entiendo sus delirios de persecución. Era para la producción. Estimados amigos, síganos en redes sociales. También estamos en YouTube, ahí en la página de CADE. Escríbanos, mándenos sus preguntas. Si nos mandan sus preguntas en el transcurso de antes del programa, los podemos revisar y con muchísimo gusto las podemos estar contestando. Los esperamos el siguiente programa, por supuesto, en el curso de reformas en donde vamos a ampliar demasiado y bueno, pues también el análisis, José, de lo que hemos venido platicando. Muchísimas gracias por el favor de su atención y que tengan ustedes una excelente noche. Armando, José, un gustazo estar contigo. Muchas gracias a todas las personas que nos visitaron. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la siguiente.